Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Go. El día de hoy quisiera hablar de una herramienta que me parece que es muy importante y también es muy interesante. Sin embargo, considero que no se le da tanta visibilidad como probablemente se lo merezca. Me refiero, claro está, a Pocket Base. Pocket Base es un proyecto que cada vez está ganando más terreno y con cada nueva iteración la pulen mucho más y más. Pocket Base lo podemos encontrar en esta página web, la URL es pocketbase.io. Y si bien es cierto que siendo desarrolladores Go de backend, probablemente no nos fijemos tanto en este tipo de herramientas. Sin embargo, creo que es muy potente y nos puede ayudar en una gran diversidad de proyectos, independientemente si somos solamente backend o full stack developers. Así que bien, ¿qué es Pocket Base? Vamos a tratar de hablar muy brevemente de lo que es el proyecto. Pocket Base es un backend as a service. Básicamente significa que podemos desarrollar una aplicación frontend, ya sea en JavaScript, y también tienen un SDK para Dart, sin necesidad de reescribir ninguna línea de código en nuestro servidor. Pocket Base ofrece muchas funcionalidades que si tuviéramos que escribirlas desde cero, nos damos cuenta que eso nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, aquí están listas desde el inicio. La primera es Real Time Database. Esto nos permite que podemos estar escuchando los cambios de la base de datos en tiempo real. Así que en el momento en que un registro es creado, modificado o borrado, nosotros obtenemos esa nueva información y podemos actualizar nuestra aplicación acorde a eso. Tenemos autenticación, lo cual si alguien lo ha intentado hacer desde cero sabe que esto es un dolor de cabeza. La verdad es que es muy complicado. Tenemos File Storage, lo cual nos permite subir archivos y descargarlos de una forma muy simple. Y por último, pero en mi opinión esta es la funcionalidad más importante, es que es extendible. Significa que podemos crear código a partir del núcleo de Pocket Base. Pocket Base podemos escribir este código ya sea en Go, ya que está escrito nativamente en Go, toda la herramienta está hecha en Go. Pero también podríamos hacerlo en JavaScript. Ellos tienen un SDK, un framework en JavaScript. Pero nosotros nos vamos a enfocar en Go. Así que bien, vamos a ir a la documentación. Y en la documentación debemos buscar el apartado que dice Use as Framework. Antes de eso, creo que es necesario mencionar este pequeño banner que tienen aquí. Y es que Pocket Base aún no han lanzado su versión 1.0. Si nos fijamos en la parte de arriba, dice 0. Y la versión que aparezca en el momento en que revises esto. Así que lo que ellos tratan de advertir es que si bien funciona, porque sí funciona, es posible que si ellos actualizan algo, esto pueda que rompa código que tengas anteriormente. Muy bien, vamos a donde dice Use as Framework y aquí tienen los enlaces para utilizarlo con Go y JavaScript. Nosotros vamos a seleccionar la versión de Go. Y aquí tienen un pequeño ejemplo de cómo es el código en Go. Así que lo que voy a hacer es copiar esto. Y luego voy a ir a mi Visual Studio Code y lo voy a pegar aquí. Lo siguiente es descargar estas dependencias. Así que voy a descargar con mi GoGet y esta URL. Muy bien, acaba de descargar todas las dependencias. Y en este ejemplo ellos están sirviendo o están exponiendo un folder para archivos estáticos. Nosotros no vamos a hacer eso, lo voy a eliminar. Y bien, esto es lo que tenemos. Esta es la versión mínima de Pocket Base y esto es lo único que necesitamos para poder levantar nuestro servicio. Por lo que si yo voy a mi terminal y ejecuto go run main.go, después del main podemos utilizar una serie de comandos que tiene Pocket Base a su disposición, ya sea para migrar, ya sea para hacer un backup. En este caso, el que nos interesa es el de serve. Esto va a levantar el servicio, va a exponer las APIs y también el dashboard. Así que aquí tenemos las dos URLs. API es lo que utilizarían los clientes, ya sea en JavaScript o Dart. Y el que tiene el guión bajo es la URL del dashboard. Así que lo voy a copiar. Regresamos al navegador. Localhost 8090 más un guión bajo. Y ya entramos al dashboard de Pocket Base. La primera vez Pocket Base nos va a pedir que creemos un usuario administrador. Así que vamos a hacer eso. Y ya con eso ya hemos ingresado al dashboard. Así que aquí es donde se encuentra la mayor funcionalidad de Pocket Base o la funcionalidad más grande, que son las colecciones.
Las colecciones no son otra cosa más que las tablas de nuestra base de datos. Ojo, Pocketbase funciona con SQLite como su motor de base de datos. Y probablemente muchas personas, me incluyo, yo así era también, creen que SQLite no es una base de datos para utilizarla en ambiente de producción. Sin embargo, eso es nada más que un mito. Creo que es un remanente de algo que se decía en el pasado. Hoy por hoy, SQLite es una base de datos muy potente y muy capaz de hacer diferentes cosas. Así que por eso mismo, Pocketbase ha decidido que lo mejor es utilizar SQLite, ya que nos brinda muchas ventajas. Pero bien, tal vez en otro video podríamos indagar mucho más en las funcionalidades específicas de SQLite. Sin embargo, por ahora vamos a empezar a explorar el dashboard. Aquí están las colecciones. La primera colección que existe es la de los usuarios. Así que yo aquí podría ingresar un usuario nuevo que ya está en el sistema. Tenemos el apartado de los logs. Esta pestaña la verdad es que es muy útil porque cuando algo falla, podemos venir acá y empezar a revisar qué es lo que sucedió en el lado de Pocketbase. Y por último están las configuraciones de la aplicación. Entonces están las configuraciones globales, la configuración del correo. También están los archivos y los backups. Hay muchas configuraciones, así que todo esto nos permite customizar o personalizar Pocketbase a nuestras necesidades. Pero bueno, vamos a ir al apartado de usuarios y vamos a intentar hacer algo con esto. Una vez que estemos de regreso en Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a intentar simular una aplicación muy pequeña para ilustrar algunas de las funcionalidades que creo que nos vienen muy bien. Cuando empezamos a trabajar con un proyecto, entre comillas, serverless, como lo es esta, significa que toda la lógica se va a programar del lado del cliente. Sin embargo, si has trabajado así, has notado que rápidamente nos vemos en la necesidad de agregar código del lado del backend. Por eso es que las funciones Lambda han venido a ayudar mucho. También Supabase tiene lo que son las funciones H. También tienen los triggers en la base de datos. Y Firebase también tiene sus funciones por ahí que podemos agregar. Pocketbase, en este caso que estamos creando una aplicación utilizando Pocketbase como un framework, nos permite agregar código a nuestro gusto. Y algo que es muy común es realizar una acción antes o después de guardar datos en la base de datos. Así que para eso, en una base de datos como lo que es Postgres, MySQL, SQL Server, lo que se suele hacer es agregar triggers a la base de datos. Sin embargo, SQLite no tiene esa funcionalidad. Pero no es un problema, ya que Pocketbase nos permite agregar lo que ellos llaman hooks o eventos, y esos pueden reaccionar a diferentes acciones. Así que vamos a ver cómo sería eso. Dentro del objeto app tenemos varios eventos, por ejemplo, on model after y before create, before create, after delete, before delete, etc. Todos estos se ejecutan antes o después que un registro ha sido guardado o modificado en la base de datos. Por ahora lo que vamos a hacer es agregar unos especie de triggers o unos hooks cuando algo haya sido creado en la base de datos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a regresar al navegador para que podamos dejar la base de datos lista para hacer nuestras pruebas. Así que voy a crear dos colecciones. La primera se va a llamar Products, la cual tiene un campo name y otro campo que es de tipo número, el cual sería quantity. Oh, me dio un error porque no está corriendo en el lado del servidor. Rápidamente lo voy a levantar desde Visual Studio Code. Y si le doy crear, ahora sí ya funcionó. La siguiente colección se va a llamar Sales, de ventas. No voy a agregar mucho, lo único que voy a agregar es un foreign key con este tipo de dato relation que se va a llamar product-id. Y esto va a apuntar a la tabla de productos. Le damos crear y listo. La idea es que vamos a tener productos. Voy a agregar un nuevo producto por aquí que se va a llamar test. Y tenemos 10 unidades en el inventario. La idea es que si yo vendo un objeto o si hago una venta del producto test, yo debería rebajar el inventario en 1. Siempre se va a rebajar solamente en 1. Pero podemos hacer que la venta tenga la cantidad de productos que se van a rebajar, etc. Pero lo vamos a dejar así un poco simple por ahora.
Muy bien, ahora sí, regresamos a nuestro código y vamos a empezar a agregar la estructura de la base de datos. Antes de eso, creo que no mencioné que cuando inicializamos Pocketbase nos genera esta carpeta donde está toda la data de la base de datos. Si se fijan, la base de datos entera son 1 o 2 archivos. La verdad es que solo es uno, y este de logs es otra base de datos específicamente para los logs. Ok, entonces vamos a crear un par de carpetas. La primera carpeta sería hooks, que es donde vamos a tener el código que se va a ejecutar cuando esto suceda. La otra carpeta se va a llamar query, porque lo que necesito es ir a obtener los datos de un registro en la base de datos. Y por último, tengo una carpeta, un package, que se va a llamar entities. Aquí es donde voy a definir la estructura de datos que representa el registro en la base de datos. Si han visto videos míos del pasado, han notado que normalmente a las estructuras que representan la base de datos las suelo nombrar entities. Y eso nos viene muy bien porque Pocketbase tiene su propio package que se llama models. Así que no va a haber ninguna colisión en ese aspecto. Ok, entonces voy a agregar un trigger o un hook después de que se cree un registro en la tabla que le pusimos cells. Aquí necesitamos invocar el método add, y por ahora, bueno, de hecho lo que voy a hacer es rellenar esto con el autocompletado, porque esta sintaxis generalmente la olvido cuál es. Así que voy a copiar esto y me lo voy a llevar a mi package de hooks, y aquí voy a agregar uno. Simplemente así. Agregamos el package hooks y voy a agregar una función que se va a llamar onCellCreated. Muy bien, una vez que ya tengo esto, ahora puedo regresar aquí a la configuración inicial y aquí puedo entonces agregar el hook de onCellCreated. Así que ya tenemos nuestro archivo de main listo. Ok, regresemos al hook y aquí vamos a definir qué es lo que necesitamos hacer. El primer paso sería obtener el ID del producto que se acaba de vender. Así que estos son los pasos que necesitamos seguir para realizar este hook. Vamos a empezar. El primer paso es obtener el ID. Así que para eso necesito declarar una variable que se va a llamar record. Y esto va a ser igual a E, es el model event que viene aquí como parámetro. Entonces tenemos e.model y este lo vamos a castear. Lo vamos a castear a models.record. Este es como el objeto base o la interfaz base que tenemos de Pocketbase cuando se está generando algún registro de la base de datos. Una vez que ya tenemos el record, ahora puedo obtener el product ID. Este va a ser igual a record.getString. ¿Por qué getString? El ID del producto en la base de datos se está guardando como un string. Así que esto se va a llamar product ID. Recordemos, en este punto, este record representa al registro de la venta. Entonces, la venta tiene este campo o esta columna que se llama product ID. Ahora vamos con el paso 2. Y para obtener el registro de la base de datos, ahora necesitamos pausar esto y vamos a cambiar. Vamos a ir a nuestro package de entities y voy a registrar el product. Entonces, product va a ser igual a type. Si bien esta es la representación del registro que hemos creado, es necesario agregar un par de cosas más. Y para eso vamos a ir a la documentación de Pocketbase para ver qué es lo que nos piden. Si nos fijamos en la parte de abajo, aquí tenemos un apartado que dice Custom Events. Custom Models, perdón. Y para declarar nuestros Custom Models necesitamos esto que dice models.baseModel, ya que todos tienen algo que es básico. Y también necesitamos satisfacer la interfaz de model, la cual tiene un método llamado TableName. Así que voy a copiar esto y me lo voy a llevar a Visual Studio Code. Vamos a poner por aquí y en vez de article va a ser product. Y aquí el nombre es products. Ese es el nombre del collection.
aquí nos falta embeber el nombre de models.baseModel. Y algo más que agregan ellos es esto de aquí arriba. Var guión bajo, entre paréntesis, un puntero de product. Y acá es nil. Y acá me haría falta también models.base.model. No es un puntero, es una interfaz. Ok, aquí lo que estamos tratando de hacer es castear esta estructura de product. Y como no necesitamos darle datos, lo que hacemos es pasarle nil. Le pasamos esto y ahora lo que intentamos es revisar si satisface la interfaz llamada model. Entonces, con este caso que tenemos table name debería funcionar. Así que bien, ya tenemos nuestra entity creado para product y esto es todo el código que necesitamos. El siguiente paso es agregar un query. Vamos a agregar un query aquí que se va a llamar products, donde voy a agregar toda la funcionalidad referente a los productos. Package query. Nuevamente regresemos a la documentación y veamos lo que dice. Para poder buscarlo, y en base en este caso al ID, necesitamos crear un model query y luego podemos utilizar estas cláusulas de and where, limit, y podemos entonces utilizarlas para mapearlos a una estructura. Así que voy a copiar esto de aquí y me lo voy a llevar a mi Visual Studio Code, Font Product by ID. Aquí necesitamos recibir un DAO, ya vamos a ver qué es eso. Esto viene de DAOs.DAO. Y también ocupamos el ID. Esto al final nos tiene que retornar un product o un error. De hecho no es solamente product, es entities.product. Voy a crear una variable por aquí que se va a llamar p. De hecho solo así. P es igual a entities.product. Y al final hacemos un return de p y nil. Ahora voy a copiar el código que estaba en el ejemplo. Y acá lo que necesitamos es decir DAO.modelQuery. A este model query le pasamos entities product. Esto nos retorna el model query. Con ese model query entonces vamos a utilizar el where y el limit. Y por último este método llamado one mapea una estructura que en nuestro caso se llama p hacia lo que retorne el query como tal. Esto nos da un error si existe. Y listo, este sería todo el código que necesitamos. Este ID es el que se genera automáticamente en Pocket Base, así que siempre va a tener el mismo nombre. Y luego solo le pasamos el parámetro que estemos buscando. Ahora que ya tenemos estas dos cosas creadas, podemos regresar a nuestro hook. Y ahora sí, entonces voy a buscar el producto utilizando query.productById. Le paso el DAO. El DAO es la instancia que contiene la conexión a la base de datos. Así que aquí utilizo e.dao y luego le paso el product ID. Esto me va a retornar el producto o un error. Reviso si hay un error. Si hay un error, eso lo retorno para que Pocket Base pueda registrar ese error en los logs. Y en el paso 3 sería modificar o actualizar la cantidad. Así que utilizo p.quantity. Va a ser menos igual a 1. Así que le estoy restando 1. Y por último, tenemos que guardar esta actualización en nuestra base de datos. Así que vamos a utilizar e.dao.save y le pasamos p. Ahora que ya tenemos esto creado, ya podemos revisar si esto funciona. Así que vamos a levantar nuestra base de datos, perdón, el servicio de Pocket Base. Go run main serve. Regresamos entonces al navegador y voy a registrar una venta. Vamos a agregar un registro. Agrego el product ID. Como solo hay uno, solo me aparece este aquí para la búsqueda. Y le damos crear. Se generó el registro de la venta y si regresamos al collection de products, vemos que ahora me sale 9 en vez de 10. Así que vemos que con esto Pocket Base nos ha permitido crear algo bastante rápido. Algo que normalmente nos llevaría un tiempo poder crearlo desde cero. Tanto la autenticación, crear la base de datos, las operaciones CRUD y todas las funcionalidades que estamos describiendo aquí. Con Pocket Base lo hemos hecho en cuestión de minutos. Así que considero que vale la pena echarle un ojo y tratar de utilizarlo. Pocket Base nos ofrece muchas más funcionalidades que podemos ir expandiendo con nuestro código, con nuestro propio código de Go.
Pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Simplemente quería mostrarles esto a manera de introducción. Y si les gustaría explorar un poco más esta herramienta de Pocket Base, me lo pueden hacer saber en los comentarios para seguirlo explorando y seguir haciendo más pruebas con esto. Y pues bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y les haya sido útil. Nos vemos a la próxima.